Hola familia Misterio, bienvenidos a un capítulo más de Familia Misterio. Bueno, el día de hoy les vamos a contar cositas que nos han pasado a nosotras. Esta historia que les vamos a contar, obviamente nos sucedió a la familia, entonces Marcela va a contar lo que ella empezó a ver y después yo continúo y les cuento el resto de lo que nos pasó. Entonces, arranca Clau. Bueno, la casa donde vivíamos era de 2 pisos. En el segundo piso, apenas uno subía las escaleras, lo primero que veía era el baño. A un lado quedaba 2 habitaciones, la entrada de 2 habitaciones, y luego de la segunda habitación era mi habitación, o sea, era una casa con 4 habitaciones. Luego de mi habitación seguía la de mis papás. Resulta que eh, yo tenía como 10 años cuando en las noches yo veía que había un niño que se asomaba por la puerta de la habitación de mis papás, pero era como jugando, entonces se asomaba y se escondía, se asomaba y se escondía. Entonces, pues obviamente yo tenía miedo de dormir, yo ya casi no dormía, y entonces de la mañana les comenté a mi hermana y a mi mamá que eso estaba pasando porque yo ya tenía miedo todas las noches. De vez en cuando se acercaba un poquito y se volvía como más grande, pero pues no pasaba de ahí y obviamente yo me protegía con la infalible que era la cobija encima y ya yo trataba de dormir, pero era muy complicado. Cuando yo les comenté a ellas, ella decidió que iba ella ha sido muy protectora siempre, entonces ella esa noche durmió conmigo y ahí les va a contar qué le pasó. Bueno, nos acostamos y la señorita, eso fue como si le hubieran dado un golpe en la cabeza, tinca, yo dormía de una. Claro, o sea, venía trasnochada, estaba pequeña, entonces ella aprovechó que dijo, no, pues está a dormir conmigo, entonces que vea lo que tenga que ver ella y ella se quedó dormida, listo. Entonces yo me acosté obviamente a la orilla de la cama para que ella pues, descansara. Entonces yo cuando me acostaba obviamente quedaba con la visual de la entrada del cuarto de mi papá y mi mamá. Resulta que, nada, yo me quedé dormida y tarde de la noche me desperté porque normalmente, o sea, yo puedo estar en una fiesta y me acuesto a dormir y no me despierto. Pueden hacer la bulla que quieran y yo no me despierto, pero si a mí me miran o se me sientan en la cama, eso a mí me despierta. De una. Entonces, mis hijos me llaman y obviamente pues uno el instinto lo despierta. Resulta que yo estaba así dormida cuando yo sentí que me estaban mirando, cuando abrí los ojos, claro, se veía un niño pequeñito, póngale unos 4 o 5 años, que se asomaba así por el cuarto de mi papá y mi mamá se Como asomaba. jugando. Entonces yo decía, ¿qué será eso? Cuando de un momento a otro yo dije, no le voy a parar bolas. Y me o sea, la verdad no me dio miedo, yo dije, ay, sí, sí, es como Claudice, es un niño que juega, pero yo dije, yo no le voy a parar bolas, esto a mí no me va a trasnochar, entonces me volteé para el lado donde estaba mi hermana. Cuando yo sentí que se vino, y yo dije, bueno, o sea, una cosa es que uno los vea, otra cosa muy diferente que ya lo quieran tocar a uno, entonces ya cuando se me acercan mucho y como a querer tocarme, ahí sí no me gusta. Entonces yo estaba dormida, cuando yo sentí que se me estaba acercando, cuando yo volteé, ya no era un niño, era una persona grande y estaba empezando la cama. Cuando yo me volteé que lo miré, o sea, porque no es que uno se voltee y se quede mirando hacia acostado, no, yo como que me senté y cuando vi que él venía, pues él como que vio que yo lo vi y se devolvió corriendo y a medida que se iba devolviendo, era como si empezara a bajar a ser chiquito otra vez. Entonces yo dije, esto no es un niño, es algo que se está disfrazando de niño. Al otro día, pues obviamente le conté a mi mamá. Pues mi mamá, pues obviamente dormía con mi papá. Mi mamá ha sido una mujer muy nerviosa, pero para el tema de cosas paranormales, a pesar de que le da susto, reacciona muy bien porque es capaz de echarlos, es capaz de decirle váyase, es capaz de reaccionar y coger cosas, Pero yo creo de que es por encender lo la que, luz. perdón la interrumpo, pero yo creo que es por lo que, como le ha pasado tantas cosas a la familia y todo eso, uno va volviéndose como más fuerte ante eso, ya no genera tanto nerviosismo todas esas situaciones. Sí, es cierto. Entonces, claro, cuando le contamos a eso, pues obviamente mi papá estaba en la casa, entonces pues ella dijo, ay, no, pues hay que mirar a ver. Eso fue finalizando la semana, entonces, bueno, al otro día pues mi papá estaban todos acostados y ya era como un sábado o domingo, porque yo recuerdo que mi papá no le tocaba ir a trabajar al otro día. Entonces ellos estaban viendo una película por la noche y ya todos estábamos durmiendo. Y resulta que, como decía Claudia, uno subía las escalas y se veía el baño y por un lado del baño era un corredor derecho por las habitaciones. Y en el cuarto de mi papá y mi mamá
al lado de la puerta por donde se entraba había un mirador. Aquí en Colombia un mirador es como una saliente con chambranita, un balcón, y era largo, era de todo el ancho de la habitación, y entonces escucharon que tocaban la pared, literal, así. Entonces, ¿qué hizo mi papá y mi mamá? Como llevamos tantos años de amistad con los vecinos, porque mi hermana creció ahí, mi hermano nació ahí también. Yo llegué a esa casa cuando iba a cumplir 5 años, entonces llevamos muchos años ahí, yo ya tenía 15. Entonces, claro, o sea, todos éramos conocidos, todos nos éramos criados por ahí, y resulta que mi mamá dijo, eso deben ser las vecinas que están recochándonos y nos quieren asustar y nos van a hacer una broma. Entonces dijo mi mamá, le digo a mi papá, negrito, asómese usted por el balcón a ver si es por esta pared que da la cabecera de la cama, y yo me asomo aquí por el baño, por la ventana del baño, a ver si es por el patio. Cuando se asomaron todos dos, mi mamá dijo, no, no hay nadie, y mi papá dijo, no, tampoco. Entonces les pareció extraño, pero siguieron viendo la película. Lo extraño no era eso, lo extraño era que se sentía tocar la pared. Al lado, uno entraba y el lado derecho era una pared que daba al patio, y el otro lado era el mirador, la terraza, pues, ¿cómo se llama otra? Sí, el balcón. El balcón que daba a la vía principal. Pues resulta que no había o sea, si era por detrás de la casa, de pronto sí, porque era una casa más bajita, que la de nosotros era pues de una sola planta, pero no había nada, o sea, no había nadie ahí, les hubiera tocado subirse en el techo. Y por el lado, pues donde se escuchaba la pared tocar, no era posible porque eran 2 pisos de altura y no habían donde apoyarse, porque ahí estaba el patio, entonces tenía que flotar la cosa que estuviera tocando. Eso se quedó así. A la semana siguiente mi papá tenía turnos, y el turno de mi papá esa semana justo era trasnochando, entraba de 10 de la noche a trabajar y salía a las 6 de la mañana. Obviamente a mi mamá le siguieron tocando en el transcurso de la semana la pared, entonces ella se asustó y me dijo a mí el jueves, amanecer viernes, mami, yo tengo miedo, me han estado tocando la pared, eso ya no es normal, duerma conmigo. Porque yo no sé, toda la gente pensaba que si yo dormía con ellos, pues como que no sé. Que se le achacaba a ella. Sí, claro. No descansa, pero. Tenga, Lina, tenga. Entonces, bueno, resulta que yo me acosté con mi mamá, pues obviamente me hice al lado del que mi papá se hacía, que era al lado de la pared, y mi mamá se hizo del lado del ventanal. A todo el frente de la cama estaba un closet y el televisor. Y a mi mamá nunca, o sea, mi mamá siempre ha tenido la Biblia en la habitación. Bueno, nos acostamos a dormir, normal. Resulta que llegó un momento en la noche donde yo empecé a escuchar que tocaban la pared. Cuando yo estaba acostada para el lado de mi mamá, no se me olvida que yo recuerdo que yo desperté, abrí los ojos y vi a un señor parado dentro de la habitación a un lado. O sea, yo estaba acostada acá y aquí a un paso estaba el señor tocando y mirándome. Entonces yo lo que hice fue que grité y yo, mami, mami, mami. Cuando mi mamá se despertó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, mami, están tocando la pared, pero no están tocando de adentro, están tocando de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es un señor que está ahí parado. Pues obviamente mi mamá me creyó por los antecedentes que ya conocen, y se paró como un tiro mi madre, y de un salto prendió la luz y cogió la Biblia y se sentó al lado mío y empezó a rezar el Salmo 91. El Señor se desapareció y dejó de tocar. La verdad, todas dos con el corazón a mil, porque, o sea, da mucha impresión ver a alguien parado al lado tuyo. O sea, está bien que toquen, uno dice, bueno, sí, tocaron, pero ver a alguien parado al lado tuyo ya es otra voz. Yo le dije a mi mamá, tiene un pantalón de este color, una camisa de este color, es un señor así, o sea, se lo describí totalmente. O sea, no, es que, o sea, para mí fue, porque una cosa es que uno vea sombras, una cosa es que uno vea cosas porque cuando el niño se acercaba, yo veía como la contextura, la forma, pero no veía el detalle del niño como era. En cambio, el Señor le vi absolutamente todo, la ropa, la camisa, la forma de la cara, cómo me miraba, no, era horrible. Yo me asusté muchísimo. Yo recuerdo que yo me le metí a mi mamá aquí como por debajo del brazo, porque yo parecía una niña chiquita del susto que yo tenía. Y a eso súmele que cuando mi mamá terminó de rezar el Salmo 91, nos quedamos en silencio. Empezamos a escuchar unos tambores súper raros, súper raros. Yo, como cuando en las películas de estas africanas que están como en algo de suspenso, empezamos a escuchar eso. Lo raro no era eso, lo raro era que debajo de la habitación de mi papá y mi mamá
había un local comercial. O sea, ahí no había nadie, estaba cerrado. El señor abría como a las 8 o 9 de la mañana. O sea, no había forma de que hubiera nadie en el local. Entonces, obviamente nos dio más susto y nosotras empezamos a orar y pues nosotros somos muy devotos de Dios, de la Virgen de los Ángeles y empezamos a solicitar protección. La verdad, dormimos súper mal esa noche. Al otro día nos tocaba madrugar a estudiar. Yo me fui pues súper trasnochada. Afortunadamente, Clau ese día sí durmió normal porque obviamente estaban ocupados molestándome a mí. Entonces al otro día nos fuimos a estudiar. Mi papá cuando llegó, porque llegaba a las 6 de la mañana, antes de irnos a estudiar, yo le dije, papi, nos pasó esto y esto y esto. Mi mamá le contó tal cual pasó y yo me fui a estudiar. Cuando llegamos de estudiar, mi papá había ido a donde un señor, llamó a mi abuelo, porque pues como les contamos, mi abuelo sabía cositas, entonces dijo, mi papá lo llamó y mi abuelo materno le dijo, hermano, vamos donde un señor que yo conozco a ver qué nos dice, en qué nos ayuda. Obviamente mi papá llegó con una hojita que no se me olvida, que era ese papel que es como medio amarilloso, y el señor le hizo un dibujo todo raro de unos triángulos y unas rayas y le escribió unas letras extrañas. Le dijo que lo pusiera dentro, entre el colchón y las tablas, le dijo cómo lo ponía y le dijo que si en la casa había niños pequeñitos, pues bebés, o que si había adolescentes o mujeres jóvenes. Entonces dijo mi papá, pues bebés no hay, el niño tiene, en ese entonces mi hermano tenía 8 años, mi hermana 10, yo tenía 15 y dijo, entonces es por la de 15, entonces mi papá, ¿cómo así? Dijo, sí, lo que pasa es que están persiguiendo a alguien de su casa, quieren a alguien de su casa. Entonces lo más probable es que sea la de 15, porque aunque ustedes no lo crean, estábamos buenas. Tenía su tumbado. O sea, sí, la negra tenía tumbado. Entonces, efectivamente, era por eso. Entonces yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo sé? Entonces, no, o sea, no había forma. Yo no había ido, entonces no había forma de saber quién era la persona que estaba intentando hacer algo por, o sea, como por llamarme a mí, como por obtenerme a mí. Entonces yo dije, bueno, nada, dejamos la cosa así, igual dejaron de tocar, yo me relajé, ya está. Cabe aclarar que yo hacía parte de un grupo juvenil que ayudábamos en actividades en el barrio. Si iban políticos y hacían pues como festividades, nosotros ayudábamos a que la gente estuviera organizada, a hacer actividades con los niños y en los bazares de la iglesia, porque en ese entonces, pues, o sea, literal, yo era de las que iba todos los días a misa de 6 con mi madre, o sea, todos los días. Y me gustaba, y no es que no me guste ahorita, o sea, ya no voy a misa, pero no porque no me guste, sino porque yo tengo mis propias conversaciones con el Padre Celestial, entonces ya hablamos él y yo, sin intermediarios. Resulta que como a los 15 o 20 días hubo un bazar donde diferentes cuadras del barrio hacían, por ejemplo, sus ventas. Entonces unas mamás hicieron, por ejemplo, empanadas, otras mamás hacían tamales y así. Entonces la gente iba y compraba. Y como era en el parque, nosotros los del grupo juvenil entreteníamos y hacíamos rondas con los niños y eso para que pues la gente pudiera pasar comiendo cosas, entretenerse, los niños se antojaran de vainas, entonces nosotros jugábamos con ellos para que, no me quiero ir, que esa era la idea. Pues resulta que yo llegué normal, a mí ya se me había olvidado el tema, todo eso, porque finalmente ya había pasado muchos días. Pues, ¿cómo les parece que llegué yo con mi camisetica del grupo juvenil, llevé a mis hermanitos para que ellos jugaran, pues, obviamente aprovechaba para ponerles cuidado. Cuando llegó un chico del grupo juvenil, que obviamente, pues, era conocido de todos, normal, y cuando él llegó, a mí me dio la misma sensación de terror que me dio cuando tocaron la pared allá en mi casa. Yo dije, él tiene algo que ver. Y como el señor decía que el señor le había dicho a mi papá que era que la persona que estaba haciendo eso tenía que ver con un grupo satánico. Casualmente, cuando eso pasó, a los días se perdieron, entraron a la iglesia, ¿te acordás? Y se robaron el cáliz y se robaron unas hostias y unas cosas. Y pues obviamente dijeron que era que había, y dejaron unos símbolos y unas cosas, y entonces dijeron que era que había un grupo satánico en el barrio, pero ya había pasado lo mío, entonces bueno, la verdad yo dije, bueno, o sea que si hay un grupo satánico, entonces yo dije, bueno, y estaba como de moda en eso, en esa época era una cosa loca. Entonces yo dije, listo, perfecto. Y después que el chico llegó, ya había pasado todo eso, y cuando él llegó a mí me dio un terror impresionante y a mí me daba miedo acercarme, él fue y me saludó y yo como que temblaba, yo no era capaz casi ni hablar ni nada de eso,
me retiré del grupo juvenil y todo porque yo ya no era capaz, o sea, me daba pánico verlo. Y ya después de eso yo me retiré del grupo juvenil, toda la cosa. Yo supuse siempre que era él porque después de ese momento yo ya no me sentía, o sea, me daba mucho susto solo verlo pasar, solo verlo ya me aterrorizaba. Y a los años me di cuenta que él se metió con tenía malas amistades, empezó como a tener problemas con sustancias y a lo último le tocó irse del bar. No sé qué habrá pasado con él. Espero que esté muy bien porque pues finalmente era un sardino que estaba un poquito perdido. Entonces esa fue mi historia que nos afectó a toda la familia. Pues ahora sí que Clau. Bueno, yo les voy a contar de mi mamá. Resulta que mi mamá estaba embarazadita de mi hermano. Ya estaba pues barrigoncita y resulta que ella hacía el oficio en las noches porque pues se cansaba mucho, entonces mi papá, pues cuando mi papá llegaba ya todo estaba arreglado, pero normalmente era después de que nos acostaba a dormir allá y a mí, entonces ahí sí se ponía a hacer el oficio, se ponía a lavar la ropa pues en el lavadero normal, ¿cierto? Cuando resulta que ella empezó a ver un niño que se pasaba del comedor a la cocina corriendo y él como jugándole. Entonces ella pues se asustó, o se asustaba obviamente porque pues se volvió algo como el pan de cada día. Entonces habló con un primo del que hablamos en otro capítulo que pertenecía pues como a ese grupo de manejo de energías y todo eso, y él le dijo que pues que ella podía decirle que se fuera, que ese no era su lugar porque pues no pertenecía ahí. Resulta que ella efectivamente estaba lista para hacer eso, pero la diferencia fue que en esa ocasión el niño sí se le empezó a acercar, ya no fue como un juego, sino que empezó a caminar hacia ella. El niño siempre se le alcanzó a acercar mucho, por ahí 1 o 2 metros, y entonces ella le dijo que se fuera, no sé qué, efectivamente el niño se fue, pero da la casualidad que a los pocos días empezó una vecina de otro barrio a golpear la puerta como si fuera a acabar el mundo. A las 7 de la mañana tocaba, o sea, pero era como si la señora mirara el reloj, dieron las 7 y tocara durísimo y se iba, y era todos los días. Sí, hasta que, y cuando mi mamá se asomaba, pues la señora ya se tranquilizaba y se iba. Cabe recalcar que la señora tenía pues problemas psiquiátricos, entonces pues se le atribuyó como digamos a eso, sin embargo pues hasta el sol de hoy no sabemos por qué era esa situación. Ya cuando mi mamá dio a luz a mi hermano, pues la señora dejó de ir. Y no solo eso, casualmente mi hermano nació a las 7 de la mañana. Entonces ahí pues bien rara esa situación, nunca fueron puras especulaciones porque hasta el momento Sí, no tengo no ni idea sabemos. qué pasó ahí. Pero fue como muy extraño que justo en el momento que ella echó el niño porque se le arrimó demasiado, mi mamá primero se petrificó hasta que ya cogió valor y le dijo, váyase, váyase No de mi casa, usted no es de aquí. Él se fue efectivamente. Y justo eso pasa y empieza la señora a tocar, es como si quisieran atizarle de algo. Y efectivamente el día que mi hermano nació, se acabó. Lo raro no es eso. La señora, obviamente, para llegar a la casa donde ella vivía, tenía que pasar por el barrio de nosotros porque vivía un barrio enseguida, el barrio enseguida. Y al tiempo, la señora también se embarazó y el hijo de esa señora es muy contemporáneo con mi hermano porque se llevan como, o sea, mi mamá tuvo a mi hermano y la señora mismo se embarazó. Y la señora nunca más volvió a tocar en la casa. Nunca. O sea, pues ni por equivocación. ¿Por qué lo hacía? O sea, nunca supimos por qué. Nunca supimos. Sí, bueno, bien particular. Entonces nosotros no sé. ¿Quién sabe qué pasaría ahí? Esperamos algún día que alguien nos descifre eso. Si alguien sabe, nos eso cuenta, le iba a decir. por favor. Si en algún momento ustedes, con alguna de las historias de nosotros, porque nosotros no nos sabemos todo ni nada, tienen algún apunte o alguna idea o algo que nos quieran contar sobre lo que nosotras decimos o lo que ustedes, cualquier cosa que quieran compartir, tranquilamente pueden hacerlo en comentarios o en nuestro correo electrónico que está abajo en la descripción, que es hermanasmisterio@familiamisterio.com. Nos dejan la historia o si saben por qué fue lo que le pasó a mi mamá y ustedes saben y les pasó algo parecido, por favor cuéntenos, porque esta es la hora también. Sí, o especulen, porque pues esta es la hora donde nosotros no sabemos qué fue lo que pasó ni por qué. Entonces ahí les dejamos. Para la próxima episodio vamos a hablar de milagros. No, de milagros no. No, ya hablamos de ángeles en la tierra. Ángeles en la tierra, porque muchas veces uno se encuentra con angelitos o uno mismo hace de angelito sin saber.
porque simplemente nos ponen misiones. Que nosotros somos mensajeros. Exacto. Entonces, muchas veces nos salvamos de unas impresionantes, porque somos muy afortunados. Entonces, ya saben, mándenos sus historias, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos la próxima semana con Ángeles en la Tierra. Se cuidan. Chao. Bye.